¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor los bendiga ricamente, gozosos de poder compartir este tiempo con ustedes y mirar por un momento la palabra de Dios y buscar en ella para que podamos ser bendecidos, para que el Señor nos ayude y nos bendiga en todas las cosas. Hay un texto que quiero compartir, se encuentra en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 18, que dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muy sencilla digamos lo que Pablo expresa, con palabras muy sencillas, pero un mensaje muy directo. Dice que la palabra de la cruz es locura, porque en realidad es incomprensible, tal vez sin sentido común para aquellos que tratan de entender lo que dice la palabra del Señor con su propio pensamiento. En 1 Corintios 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí está la explicación. Lo que no entendemos es locura, lo que creemos que es algo incomprensible, tal vez es una locura. Pablo dice que el mensaje de la cruz, para aquellos que no creen, es locura. No pueden comprender la palabra del Señor. Pero qué terrible, porque dice para los que se pierden, ¿no? Para los que se pierden. Estos son los que no creen, los que en definitiva no abren el corazón para creer en la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, bueno, mire, yo voy a tratar cuando me convenza y entonces voy a creer. Las cosas de Dios se reciben de otra manera. Y es más, hay un elemento fundamental que es el elemento de la fe. Y yo tengo que tener primero fe para después verdaderamente poder comprender y darme cuenta qué es lo que Dios tiene para mí. Evidentemente, el que no cree tiene la puerta como cerrada a la revelación de Dios. En Marcos 16 dice: mas el que no creyere será condenado. No tiene opción. El que no cree en Dios, el que no cree en el único que es poderoso para salvar, para darnos nueva vida, está perdido. Está condenado no porque Dios lo condene, sino por su propia elección y decisión. También habla aquí en este versículo de los que se salvan. De los que se salvan. Si los que se pierden son los que no creen, los que se salvan son los que creen. Son los que pueden abrir el corazón y ejercitar esa fe que es creer, que aceptan la obra redentora de Cristo. Por eso dice ese mismo texto de Marcos 16, la primera parte: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Qué sencillo, no es ninguna cosa complicada lo que dice la palabra del Señor. La palabra es poder de Dios. El texto que leímos primeramente dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, es decir, para los que no creen. Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es algo maravilloso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo 1, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ah, qué hermoso esto. Qué hermosa revelación.
esto es algo maravilloso. Él dice que no se avergüenza del Evangelio, porque es el poder de Dios que obra en nuestra vida para salvación. Entonces, qué importante poder creer, poder abrir nuestros corazones y creer en el Señor. El poder de Dios se manifestará en nuestra vida y nos dará bendición y nos dará salvación. El apóstol Pablo les está escribiendo esta carta a los corintios que eran griegos, y en aquel tiempo los griegos de la antigüedad estaban muy orgullosos de la sabiduría y de sus grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. La palabra filosofía viene de dos palabras griegas, fileo, que significa amar, y sofía, que significa sabiduría. Los griegos amaban la sabiduría y se enorgullecían de su sabiduría y de su entendimiento. Pero esa sabiduría, la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, no puede salvar. No es la sabiduría que realmente viene de Dios para salvación, con poder, con gracia. En el capítulo 1 y en el versículo siguiente, el 19 de este texto que comenzamos leyendo, dice Pablo, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios de este mundo, conforme a la sabiduría mundana, y desecharé el entendimiento de los entendidos según el mundo, según las cosas del mundo. Y pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y aquí viene, agradó a Dios salvar a los que creen, a los creyentes, por la locura de la predicación. ¿Qué cosa? No parece que fuera un trabalengua, pero no lo es. Lo dice con toda claridad. Por medio de la sabiduría humana, por medio de la capacidad intelectual, por medio de la sabiduría del mundo, evidentemente nadie puede conocer a Dios ni la revelación de Dios. Por eso es que de alguna manera a Dios le ha agradado salvar a los que creen en Él, por medio de la locura de la predicación. ¿Y por qué dice por medio de la locura? Porque para los que no creen la palabra de Dios, la revelación de Dios es locura. Encuentran contradicciones, empiezan a buscar conflictos en la misma palabra que no existen, y evidentemente esto los condena. En Romanos 1:21 dice algo, hablando de el ser humano en el principio, dice, pues habiendo conocido a Dios, aquellas generaciones, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gloria a Dios, ni lo honraron como Dios, ni le dieron gracias tampoco, no fueron agradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su manera de pensar. Y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, se oscureció, no poder ver con claridad. Profesando ser sabios, lograron lo contrario, se hicieron necios. Y cambiaron de esta manera la gloria del Dios incorruptible, es decir, de un Dios todopoderoso, de un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, en semejanza de hombre corruptible, porque muchos adoran a otros hombres, sabemos que esto existe, y también adoran a animales, aves, cuadrúpedos y hasta reptiles, lo que en la Biblia se llama idolatría. Qué terrible la condición a la que llega el ser humano por no abrirse a la revelación de Dios y por no realmente escuchar con su corazón abierto y
de alguna manera permitir que el poder de Dios nos pueda abrir el entendimiento para recibir la palabra, comprenderla y de esta manera poder, como dice la palabra que leímos, ser salvos. Por eso cuando Pablo les anunció el mensaje de Dios a los corintios, les dice que no fue a ellos con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo era una persona preparada, instruida, era un doctor de la ley. Sin embargo, dice que se propuso solamente presentarles el mensaje de Jesucristo y el mensaje de Jesucristo crucificado, para que la fe de ellos no esté fundamentada o basada en la sabiduría humana o en los argumentos de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué grande, ¿no? Qué hermoso. Y hoy sigue el mensaje del Evangelio, sigue siendo así, sencillo. Y un mensaje de poder que puede realmente salvar nuestras vidas. Pero tenemos que abrir el corazón y tener la disposición de creer. Solo el creer en la obra de Jesucristo en la cruz y aceptarlo como nuestro Salvador nos asegura la salvación de nuestras almas. En Romanos capítulo 10, en el versículo 9 dice un texto maravilloso, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso. Dios quiera que podamos realmente abrir nuestro corazón. Quizá para muchos la palabra del Evangelio, la palabra de la Biblia, la palabra de Dios es locura, porque no la puede entender y porque no tiene la disposición y la apertura de corazón para recibirla. Y de esa manera Dios no puede obrar para que la pueda comprender y pueda realmente el Señor obrar con poder a través de esa palabra en esos corazones. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente entender que en nadie hay salvación, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno que ha escuchado este breve mensaje y que pueda abrir su corazón y que pueda encontrar en la palabra de Dios estas palabras de vida que nos llevan a una comunión íntima con el Señor y a una vida eterna y gloriosa en los cielos. Que Dios los bendiga, que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes.